Dios te bendiga, soy el pastor Jorge Alvarenga de la Nueva Iglesia de Dios y bienvenido a tu programa Palabra Eficaz. Esperamos que sea de una gran bendición este programa, porque este día tenemos como invitado al pastor Ernesto, que va a ayudarnos en este programa. Va a estar presentando su testimonio y después de su testimonio él va a dar una charla como de liderazgo, gloria a Dios, para la iglesia, para edificar a la iglesia. Bienvenido, pastor Ernesto, al programa Palabra Eficaz. Dios me lo bendiga. Amén. Pastor Jorge, un privilegio estar con usted en esta oportunidad, en este su programa Palabra Eficaz. Así es que para mí es un honor el haber sido invitado y he tomado esta invitación como un gran privilegio y aquí estamos. Gloria a Dios. Y para su congregación mandamos un saludo para la iglesia Ebenezer, Atlanta, que todo aquel que esté suscrito al canal de un programa que tiene el pastor Ernesto, lo tiene en YouTube y en Facebook, ¿verdad? Así es. Entonces, que si ya están suscritos van a tener el privilegio de ver esta entrevista, este programa, que va a ser de edificación, porque ese es el propósito de este programa, para edificar a aquellas personas que están allá afuera y a través de un televisor, de un teléfono y una computadora nos puedan ver y aprovechar este momento de poder compartir la palabra de Dios juntos. Amén. Así es, pastor. Tenemos esta dicha que el Señor nos ha dado en estos tiempos, tener la tecnología a nuestro servicio, y será para mi persona un privilegio llegar hasta los hogares, allí donde estén los hermanos, ¿verdad?, que son parte de su programa, Palabra Eficaz. Les saludo con el amor del Señor Jesús y pues mi nombre, como ya lo ha dado el pastor, es José Ernesto Cruz, y por la misericordia del Señor sirvo en el Ministerio Cristiano Ebenezer de acá, de la ciudad de Atlanta. Así es que a todos los hermanos que son parte ya del programa también, Estudios y Reflexiones, que puedan estar suscritos también a este programa. Ahora pues tenemos esta bendición de que nos puedan abrir la puerta de su corazón para que Dios hable a su vida, es nuestro objetivo. Amén, pastor Ernesto. Y queremos decirle a la audiencia de que en este momento vamos a conocer parte del testimonio del pastor Ernesto, de cómo Dios lo llamó a servir de una vez como pastor a la iglesia Ebenezer. Y para nosotros sería de mucha bendición tener este privilegio de escuchar cómo Dios lo llamó y lo está usando en estos últimos tiempos. Amén. Muy bien. Entonces, daré parte de mi testimonio, cómo el Señor me ha hecho este llamado a servir en su obra. Lo voy a hacer con el propósito, ya que me dan la oportunidad aquí en este programa. Mi deseo es quizás motivar quizás a un joven, a un hermano que está comenzando en la obra del Señor, o sin importar ya el tiempo que tenga en la obra del Señor, pero que se sienta quizás una inquietud a servir al Señor. Para todos ellos quiero compartir parte de mi testimonio, cómo el Señor ha tratado con mi vida en lo que es el servicio de su obra. Específicamente el servicio de su obra, a eso me voy a referir. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y es porque todos somos llamados de diferentes formas de parte de Dios. Cuando hay un llamado de parte de Dios, el ministerio, Dios se mantiene respaldando ese ministerio. Y Dios obrando en nuestras vidas para que la iglesia vaya caminando por el carril correcto, por el camino correcto, y estar siempre guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y qué hermoso escuchar el testimonio de cómo fue su llamado. Anteriormente tuvimos pastor Mauricio, que le mandamos un saludo, Mauricio Castañeda, y que dio también su parte de su testimonio, cómo Dios lo llamó y cómo Dios llama a sus hijos de diferentes maneras. Amén. Amén. Muy bien. Hermano Jorge, quisiera comenzar. Amén. Y quizás puedo identificar
aquellos rasgos que el Señor fue poniendo en mi vida a temprana edad. Quiero comenzar diciendo de que mis padres se convirtieron al Evangelio cuando yo tenía una edad muy corta, tenía creo aproximadamente, no recuerdo muy bien, pero quizás unos 5 o 6 años. Recuerdo aquel día que yo mismo les indiqué a dónde iba a haber un culto en un campo blanco, en mi pueblo, allá en Morazán, en El Salvador. Y fue mi padre, me llevó a ese culto y fui testigo de que él rindió su vida a Jesucristo. Y ese día marcó mi vida, porque sentí yo también en mi ser que algo nuevo había ocurrido en casa. Y comencé a interesar por lo que tiene que ver con la obra del Señor, como por ejemplo leer la Biblia. Amén. Entonces, desde niño tuve un interés, era fascinado, sin entenderlo en aquel entonces, pero era una fascinación leer el libro de Apocalipsis. Wow. Recuerdo que el pastor que tenía mi padre en ese tiempo una vez me encontró leyendo el libro de Apocalipsis y me dice, me felicitó, pero a la misma vez me indicó que mejor comenzara por el Evangelio de Juan. Recuerdo esa anécdota del pastor de mi padre hace ya muchísimos años, más de unos 37 años creo por ahí, casi 40 años que esto ocurrió. Y seguí siempre con esa, puedo testificarles, jóvenes, hermanos, que si estoy seguro el 100% de algo, es que Dios premia. Aleluya. Premia el que temamos su nombre. En otras palabras, no un temor de miedo, sino que vivamos con respeto a lo que es Dios. Amén. Y creo que por misericordia del Señor, eso lo entendí desde niño. Gloria a Dios. Y así progresivamente comencé a asistir a la iglesia, a la escuela bíblica que había en aquel entonces, y allí fue cada día adquiriendo textos bíblicos de memoria, interesándome. En aquel tiempo pues no tenía acceso a ninguna literatura como lo es un libro, nada así. Entonces, era la Biblia la que leíamos, pero eso impregnó mi vida de una fe, puedo decir, genuina, de temor al Señor, de obediencia al Señor, y así crecí, y yo puedo decir que esa fue la primera base del llamado que el Señor me hizo a su servicio. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que de la edad de niño de 5 o 6 años, el Señor cautivó su vida. Y no sé quién le dio la invitación, si un amiguito o algún familiar para ese campo blanco. Bueno, en El Salvador le llamamos campo blanco, lo que son células de aquí. Correcto. Gloria a Dios. Sí. Y qué hermoso que su padre lo llevó. Así es. Y impactó su vida desde entonces. Qué hermoso. Sí, interesante. Bueno, fíjese que lo que sucedió fue lo siguiente. Ya habían hecho esos campos blancos, yo creo que eran las primeras veces en mi cantón, así se le llama allá, sí, así se le llama. En los caseríos rurales. Correcto. Entonces, yo creo que eran una tercera vez en una familia allí que estaba este campo blanco, pero yo siempre escuchaba a mi padre hablar de Dios. Gloria a Dios. Él decía, yo no sé nada de lo que son las cosas de Dios, pero hay algo en mí, decía, que me llama. Y decía, me han invitado mucho a la religión, ya sabemos, ¿verdad? Sí. Pero no le llenaba a él. Entonces, hay unos, decía, que le llaman un grupo que le llaman evangélicos. Wow. Y ellos me llaman la atención ir a una de sus reuniones. Y yo le escuchaba eso a él. Amén. Y entonces yo andaba en casa de unos primitos jugando ahí en el patio de su casa, cuando comencé a ver los hermanos que iban en fila allá, y fue viendo, me acordé, esto es lo que quiere mi padre. Gloria y corrí a avisarle. Y esa fue la manera como fuimos a ese campo blanco. Gloria a Dios, qué hermoso, ¿verdad? Que Dios hace las conexiones. Amén. Y me lleva a meditar en la palabra, cómo Dios, pues prácticamente sus padres dedicaron a Samuel en el templo. Y después empezó a escuchar la voz de Dios, que Dios lo llamaba, sin conocer la voz de Dios y estando en el templo. Así es. Que el sacerdote Elí a la tercera vez se dio cuenta de que era Dios llamando, y qué hermoso que cuando Dios llama siendo niños, ¿verdad? Así es, esta es la verdad. Amén. Así es, y pues aquellos días muy hermosos de niño en la iglesia, aprendiendo,
Tengo mis anécdotas también, ¿verdad? Un poco, vamos a llamarles un poco ya no tan favorables como los diáconos de aquel entonces, que eran muy duros, muy rígidos. Y creo que pues nos aplicaron cosas que no eran bíblicas. Así es. Nos aplicaron muchas cosas humanas. Correcto. Pero bueno, había creo que en muchos de ellos era una manera de aplicar sano su corazón sin haber conocimiento. Correcto. Pero de una u otra manera nos ayudaron, y Dios bendiga a esos que todavía quizás viven, y aquellos que ya están en la presencia del Señor fueron de bendición, sea de una manera u otra que el Señor los haya usado. Así que así comencé, pudiera decir, fue mi primera base en cuanto al servicio. Luego, cuando ya tuve, creo, una edad de unos 16 años, o 17 años, me vine a este país de Estados Unidos buscando, ¿verdad?, un mejor trabajo, y pues testifico de que Dios me trajo a una tierra que Él ya había preparado. Amén. Porque lo he hecho mi tierra también. Entonces son mis dos patrias, este lugar donde Dios me ha dado tantas bendiciones, y El Salvador, donde nací. Y llegué acá, curiosamente, en ese momento ya de 17 años, me había alejado un poco ya de lo que era la iglesia. Ya sí creí en el Señor firmemente, pero ya no tenía un compromiso. Entonces llegué acá y empecé a trabajar, y un amigo que ahora es líder de nuestra congregación me apoyó. Y es una anécdota interesante que él era bien católico, bueno, digamos de nombre solamente, de nombre. Y él me empezó a hablar, y entonces él notaba que mis pláticas le contradecía quizás lo que él decía. Y un momento me dice, oye, explícame qué pasa, porque veo que como que no estamos de acuerdo. Entonces, en una sola tarde le expliqué el Evangelio. Gloria a Dios. Y sin ser todavía tener el compromiso con Cristo, me lo gané para el Señor, porque él fue a la iglesia antes que a mí a convertirse. Gloria a Dios. Y ya por él me llevó a la iglesia, donde ya hice mi compromiso directo con el Señor a la edad de unos 22 años. Gloria a Dios. Y desde ese día sentí ese deseo de seguir aprendiendo, y puedo testificarles, hermanos, repito, esta charla es con el objetivo de inspirar a aquellos que nos van a sintonizar en cualquier parte a donde llegue este programa, y quizás siente la inquietud de servirle al Señor, tiene alguna vocación. Quiero animarle a que tome en serio el trabajo de la obra del Señor. Amén. No hay mejor jefe que Cristo. Amén. Y una cosa puedo decirles con toda seguridad: no hay ningún paso, no hay ningún minuto que usted dedique a leer la Biblia, a leer un libro, a sacar una charla o a oír una charla bíblica, un seminario de liderazgo, un curso de teología. No hay nada que usted dedique tiempo a ello que Dios no se lo recompense. Soy uno que testifica, al 100% que lo que se hace para el Señor, dijo Cristo, palabras del Señor, que no hay ni uno. Así es. Que no reciba el 100 por 1 mientras está en la tierra. Amén. Y en la otra vida, ¿verdad? Estar con el Señor para siempre. ¿Quién puede dar más que ellos? Amén. Y yo soy un fiel testigo que esto es una realidad, porque cuando me convertí al Señor, inmediatamente los jóvenes notaron en la iglesia donde me convertí cuál era mi deseo, y mi deseo era aprender de la Biblia. Amén. Recuerdo que me convertí al Señor, me atendieron los jóvenes, y pronto, como a los 3 meses, venía mi cumpleaños. Y por influencia, creo, de mis hermanos amigos jóvenes más cercanos, lo que me dieron fue un diccionario ilustrado bíblico, que todavía lo tengo, y allí fue donde comencé a aprender. Me desvelaba. Yo a veces llegaba buscando definiciones y una sed por aprender, y yo no sabía para qué. Yo lo que quería era aprender. Pero inmediatamente que me bautizo, ya el pastor donde me congregaba me dio mi primera oportunidad de presidir un domingo. Y como que dijo, este es un prospecto a servir en la iglesia, porque pronto me dieron a predicar, las damas, los caballeros, los jóvenes. Y desde ese día, fue en el 98, ya que tenemos, vamos a decir, unos 23 años, no he parado de predicar, ya sea en la iglesia local donde he servido. Y así fue
Esas fueron características que yo fui viendo del llamado que el Señor me estaba haciendo a servir, porque para servirle al Señor no solo es los pastores, es en general. Entonces, de acuerdo a la dedicación que cada uno tenga a la obra del Señor, pues el Señor le va dando otros compromisos, lo va subiendo de nivel, podemos decir, hablando en lo que es el liderazgo. Y pues ahí vamos viendo que el Señor le va dando más en este llamado. Y eso es una de las características que yo identifico en mí, que era ya el llamado del Señor, preparándome, esa fe por aprender. Cuando yo me paraba a predicar, usted sabe, cuando comenzamos, ¿verdad? Las cosas no lo salen como uno las prepara. Habían veces que hasta los nervios, habían veces que yo, mi exposición era muy rápida, a veces hasta me dañaba la garganta, y después llegaba a casa decepcionado, llorando, y se decía, ¿será que no voy a predicar? Pero luego no podía dejar de seguirme preparando. Entonces, todas estas son indicaciones de que el Señor me estaba dando un equipaje para lo que estaba en mi futuro. Amén. Y gloria a Dios. Y ahora la audiencia puede entender cuál es el propósito de este día, de esta entrevista con el pastor Ernesto, porque hay jóvenes ahí, hay personas que tienen el llamado, y esto te va a motivar para seguir, no tirar la toalla, como decimos, sino que a seguir creciendo espiritualmente para concretar ese llamado que Dios te ha hecho. Y no te desanimes, no te frustres, porque Dios, cuando llama, capacita, y Dios respalda. Amén. ¿Verdad que sí, Pastor Ernesto? Correcto. El Señor es una realidad. El Señor a los que llama nos va capacitando. Correcto. Y cada día nos va capacitando más, porque todos los días es un llamado a aprender. Donde el Señor te tenga, en el nivel que te tenga en el liderazgo ya de servicio a su obra, no te olvides. Esa es otra característica que vemos en el llamado. Amén. Un deseo continuo de aprender, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir preparando en tu vida personal, en todas aquellas cosas que te preparan como líder. Entonces eso es lo que yo puedo testificar, una de las características que fui viendo que Dios había puesto en mi corazón. Como dije al principio, comencé diciendo que el Señor pone en sus siervos temor a su presencia, obediencia, una definición clara de quién es Dios, de quiénes somos nosotros como sus servidores, andar siempre bajo lo que su palabra enseña, y luego ese deseo ardiente de conocer más al Señor, de conocer de su palabra, de conocer todas aquellas materias que nos ayudan a entender el ministerio de servicio, porque también aclaramos, ¿verdad, pastor?, que el que siente el llamado a ser un evangelista, un maestro en la iglesia, un diácono, un anciano, un pastor, son títulos que se repiten entre anciano y pastor, ¿verdad? Pero todo aquel que siente esa motivación tiene que también estar consciente que a lo que está llamado es no a señorear sobre los demás, sino a servir. Esa es la clave del crecimiento. Servir. Entonces, y para servir con más eficacia, hay que tener, ¿verdad?, el conocimiento, y eso se va adquiriendo día con día. Una cosa importante también, hermano, que nos está sintonizando o nos va a sintonizar, es que el Señor nos llama gente ya preparada, ¿verdad? Así es, correcto. Porque esa puede ser una de las cosas. Bueno, me voy a preparar y voy a buscar todo esto, y cuando ya estés preparado, entonces Dios me va a llamar. Bueno, puede ser que en algún caso haya una excepción, que una persona muy preparada, el Señor la llama, pero la característica fundamental o el fundamento que se ve en la historia de los que han sido llamados es que el Señor los llama, luego ve, pesa, vamos a decir, su corazón. Y cuando da la medida, cuando da el peso que Él está buscando, no importa que no esté preparado, lo comienza a preparar. Ahora, lo que no hay que ignorar es que Dios está interesado en que nos preparemos. En que nos preparemos. Y allí puedo testificar que en lo que Dios iba poniendo, haciéndome un llamado a servirle, fue eso, una dedicación continua
de aprender. Como dice, o es cosa de todos los maestros, pero un gran profesor que tuve dice, que no le entendí en algún momento, dice, cuando yo algo no entiendo, siempre voy a mis amigos y dice, y los consulto a las 2 de la mañana, a la 1, y yo decía, ¿de qué se refiere? Hasta que entendí que está hablando de los libros. Los libros. Que ellos hace uno parte de la vida cotidiana, los libros. Correcto. Porque ahí está lo que uno quiere aprender. Y todo eso es parte del llamado que nos hace el Señor, porque la sabiduría máxima está en Dios. Está en Él. Y Él también ha usado siervos, escritores, buenos comentaristas, pastores, teólogos, que Dios les ha dado una capacidad para que aquellos que Dios ha llamado por medio de también ellos sean un canal para nosotros prepararnos. Así es que esa es parte de lo que yo puedo testificar, que me ayudó mucho la literatura alrededor de la Biblia, siempre teniendo la Biblia como la máxima autoridad. Amén. La Biblia, la máxima autoridad. Sí. Pero después toda literatura que nos ayude a entender las materias bíblicas, esto hay que dedicarle tiempo. Correcto. Y el tiempo que le estamos dedicando, el Señor se encarga de pagarnos. Correctamente. Y más que todo, el Señor nos va dando el discernimiento a través de la búsqueda continua con Él, de tener ese tiempo de intimidad con Él. Él nos va capacitando ahí, porque vemos que cuando Él llamó a los 12 apóstoles, ninguno de ellos, excepto por Lucas y Mateo, pues que tenían más conocimiento que los demás. Los demás eran hombres comunes sí. y trabajaban en lo que ellos nada más sabían hacer. Pero después vimos, después del Pentecostés, vimos que ya Pedro era otro. Un predicador que se ganó cantidad de almas. Amén. En 2 discursos. Así es. Entonces, no te preocupes. Dios va, como decía el pastor Ernesto, tener como referencia siempre la palabra de Dios, porque Él lo dijo claramente, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, todo lo que está escrito e inspirado por Dios en la palabra de Dios permanece desde el principio hasta el fin. Y tenemos que tener como referencia la palabra de Dios, y tenemos que también buscar, como decía el pastor Ernesto, ayuda adicionales. Por eso ha dejado hombres capacitados como teólogos y otras personas que han escrito libros que nos ayudan también a redondear lo que es la palabra de Dios y conocerla y explicarla de otra manera, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Eso es la realidad. Usted ha tocado algo muy interesante también, que me gustaría hablar un poco de ello. Amén. Todo lo que uno puede aprender a través de literatura, a través de un seminario, a través de todo oportunidad que haya Amén. Dentro de la iglesia o alrededor nuestro, un instituto bíblico, un colegio bíblico, una universidad bíblica. Correcto. Todo eso hay que darle, ¿verdad?, seguimiento si nosotros podemos ir y aprender. Pero no se olvide, en cuanto al llamado, que todo esto solo es herramienta. Correcto. Una herramienta. Una herramienta nada más. Pero el que va a dar el sello total es el Espíritu Santo. Correcto. Y yo, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Yo soy una persona muy tímida. He sido lo más tímido. Cuando estaba estudiando y me tocaba exponer, yo sufría, no dormía, porque soy muy tímido. Entonces, pero allí es donde puedo testificarle que es el Espíritu Santo el que toma nuestro ser. Correcto. Cuando estamos en el altar, Amén. O cuando estamos dando un consejo, cuando estamos hablando de la palabra del Señor, eso me garantiza a mí la promesa de Cristo, que iba a venir un consolador Amén. Y que se iba a quedar con nosotros Amén. Para siempre. Recibiréis poder, dice, sí. El poder del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hay que tener también como la clave principal en el llamado. Darle lugar a que el Espíritu Santo sea el que obre por medio de nosotros, los servidores del Señor. Usted escuche un discurso de una persona muy preparada, quizás muy elocuente, pero si no se está moviendo dentro de lo que es la esfera espiritual, quizás es muy bueno lo que está diciendo, sí, pero pasa. Pero usted escucha una persona quizás sencilla, sin una gran elocuencia, sin una gran preparación en la retórica, pero como es el Espíritu Santo,
penetra el corazón. Amén. Y dice, estas palabras han llegado a mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos el canal. Así es. El que hace la obra es el Espíritu Amén. Santo. Amén. Y eso es una del consejo que damos. Personalmente doy ese consejo, démosle la Amén. libertad siempre al Espíritu Santo. No nos confiemos, no Así digamos, es. pues yo ya puedo, conozco la Biblia, conozco la homilética, conozco, bueno, entonces ya puedo hacer la obra del Señor. No, descansemos siempre Siempre en Él. en el Señor. Sí. Descansemos en la obra de Cristo Gloria y a Dios. descansemos en el Espíritu Santo, que es el que nos da esa capacidad para predicar, para enseñar, para aconsejar, para ministrar la obra del Señor, para corregir, para todo lo que tenga que ver dentro de la obra del Señor. Es el Espíritu Santo la fórmula perfecta. Correcto. Amén. Y gracias a la bendición de este día, nosotros le estamos hablando a un Timoteo ahí, porque hay algún joven que está en esa preparación, o algún otro hermano ya adulto que está también con el llamado, pero también está esas ciertas dudas en él. Mi consejo también es igual que el pastor Ernesto, porque yo me convertí en California, pastor, en el año 86, y cuando entré con esa pasión y empecé el bíblico, un maestro que no se me va a olvidar nunca, que nos decía, aquí van a aprender la palabra, Así es. van a aprender homilética, van a aprender esto y lo otro, pero el Espíritu Santo tiene que ir a la par. Amén. Porque si solo te vas a llenar de letras, tú vas a predicar mensajes bonitos, pero no va a tener el efecto que va a llevar guiado por el Espíritu Santo. Correcto. Y ese consejo a mí me marcó. Y gloria a Dios, hasta el día de hoy yo siempre lo aconsejo a cualquier joven que va a emprender el bíblico, les digo, no te olvides que el Espíritu Santo tiene que ir a la par. Amén. 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 Es la verdad. Así es que bajo estos principios hay que atender al llamado del Señor y pues progresivamente, ¿verdad? Así fue como el Señor trató con mi vida. Me dio ese privilegio de comenzar a predicar su palabra en la iglesia donde me congregaba. Muy pronto me dieron también el privilegio de ser líder de la iglesia, ser diácono. Estuve en todos los liderazgos dentro de la congregación hasta que el pastor pues me dio también el privilegio de ser pastor asociado y estuve por muchos años así trabajando, sometido, ¿verdad?, a la autoridad de mi pastor, porque esa es algo que tenemos que tener claro, someternos a la autoridad pastoral. Eso, ellos son los pastores, los ha habilitado el Señor para que ellos habiliten a otros líderes, y trabajé de esa manera por bastantes años, unos 16 años, 17 años, y fue un privilegio, una experiencia excelente, predicar cada vez que no estaba el pastor el domingo, dar enseñanzas doctrinales en la semana, y así fui creciendo hasta que llegó un momento que pues fue en la voluntad del Señor, que Dios ya me orilló, puedo decir. Estaba por muchos años tratando de decir no a ser líder directo. Siempre me daban la oportunidad, pero decía, yo no me siento bien aquí como colaborador. Ese era me sentía tranquilo, colaborando, predicando, ya lo mencionado. Pero el Señor me iba ahí orillando hasta que llegó un momento que pues no pude decirle que no al Señor y tuve que tomar ya la responsabilidad de trabajar directamente como pastor de una congregación, la cual pues, estamos allí trabajando y sirviéndole al Señor, y es una bendición. Así es que yo puedo testificarle, jóvenes, hermanos, de que servirle al Señor es lo mejor que hay. Conlleva su responsabilidad, conlleva también, ¿verdad?, que tenemos que abstenernos de muchas cosas. Como hablaba con un pastor y él me decía, tengo 40 años, 35 años de ser pastor, y hay momentos que anhelo la vida civil, de ser un miembro común, de llegar y tranquilo, pero luego dice, me doy cuenta que es un llamado del Señor y no puedo, es el Señor el que nos ha llamado, y así debemos de verlo como un llamado del Señor, como servidores del Señor, y no olvidarnos que el dueño de la obra se llama Cristo. Amén. Nosotros solo somos sus servidores. Pero les animo, mis hermanos, les animo, jóvenes, como ya ha dicho el pastor Alvarengas, algún Timoteo por allí que está con algunas quizás dudas y el Señor le está llamando. Ahora esta palabra es para ti. Sírvele al Señor con todo tu corazón. Sé libre para servirle al Señor. Aleluya. No te vas a arrepentir. Amén. Entrégale plenamente tu
corazón y tu ser completamente al Señor en servicio, es lo mejor, está comprobado, ¿verdad?, por todos, que para lo que es la sociedad, pues ellos admiran a los jueces, a los abogados, a los astronautas, a todas las ramas de la ciencia, y no les quitamos su mérito, lo tienen. Pero el mayor título que un ser humano puede tener, gloria a Dios, es ser ministro del Evangelio de Jesucristo, ser un bendito de Cristo, porque donde se para, donde está un predicador del Evangelio, es un embajador del cielo. Amén. Y no hay cosa mayor que ello. Eso es que es un privilegio servirle al Señor, así lo vivo, así lo proyecto. Amén. Y así testifico del Evangelio y del pastorado. Gloria a Dios. Yo sé que este programa, como tal, el eslogan es pero tan directo, palabra eficaz. Yo sé que todas estas palabras, todo lo que hemos hablado y testificado de parte del pastor Ernesto y mi persona, yo sé que está haciendo eco en el corazón de algún siervo de parte de Dios. Como él lo dijo, no tenemos títulos, sino que somos servidores del Señor, pero hay una gran recompensa. Hay una gran recompensa para nosotros. Si no la tenemos aquí en la tierra, la vamos a tener acá, porque el Señor ha dicho que ha prometido y su palabra es fiel y verdadera. Amén. Pero en los cielos es lo más que nosotros estamos, como pastores, estamos enseñando a nuestra congregación el camino correcto para llevarlos al cielo. Ese es el trabajo de nosotros acá en la tierra, de motivar y enseñar a aquellos que tienen ese llamado, que tienen esos talentos, esos dones que Dios ha puesto en ellos. Y todo aquel que va a estar conectado en este programa, si está en vivo, está saliendo en vivo, pero a ver si te vas a conectar, yo sé que va a ser el Señor, el Espíritu Santo, que te va a motivar a que veas este programa, Palabra Eficaz. Y de antemano damos gracias al pastor Ernesto por habernos concedido esa invitación y poder compartir con la audiencia de Palabra Eficaz estas palabras que yo sé, estoy seguro que están llegando y van a llegar al corazón de aquellos que lo necesitan. Amén. Un privilegio ha sido compartir con usted, pastor. Así es que, mis hermanos, allí donde nos están sintonizando o nos vayan a sintonizar, les animo a que sigamos sirviéndole al Señor en lo que el Señor ha puesto para que usted le sirva. Séale fiel, manténgase firme, sea definido, sirva continuamente al Señor, y el Señor se encargará de llenarle de paz su corazón, su familia, y donde está un hijo de Dios, ahí está la presencia del Señor, y donde está el Señor, allí no falta nada. Amén, ahí está todo. Amén. Y gracias por la sintonía, y no te vayas, porque vamos a hacer una pausa y luego el pastor Ernesto regresará y va a dar una consejería de liderazgo, una charla de liderazgo. Quédate en sintonía, porque va a ser de mucha bendición para tu vida, te lo aseguro. Lo siento en el Espíritu de Dios decirte estas palabras. Y nuevamente, pastor Ernesto, muchísimas gracias por haber aceptado compartir con nosotros y con la audiencia de Palabra Eficaz. A sus órdenes. Le felicito por este programa tan especial y tan directo, como usted lo ha dicho, Palabra Eficaz. Amén. Que Dios te bendiga, y vamos a hacer una pausa y regresamos pronto con el pastor Ernesto.